Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la radio. El principio de la radio ocurre en el siglo XIX, en el año 1800, cuando el señor Alejandro Volta inventó la pila voltaica. A partir de este acontecimiento se empezaron a construir los avances en el año 1840. Uno fue el telégrafo, que permitía la identificación de las señales. Además, también se inventó el código Morse, que son mensajes a través de un código de puntos y rayas. Después, en el año 1873, James Maxwell presentó las bases teóricas para la propagación de ondas electromagnéticas. Esto dio pie para que en el año 1871 Graham Bell inventara el teléfono, donde por medio de unos cables logra enviar diferentes sonidos, dando grandes pasos para la creación de la radio. Sin estos trabajos previos, Tesla, Marconi y Popov, que fueron los científicos a los que se les atribuyó este invento, no hubiera sido posible. Heinrich Rudolph en 1888 dio las bases para el envío de señales por radio y además fue el primer receptor de este. A partir del siglo XX, cuando Fleming hace sus aportes a la radio para que se pudiera transmitir la voz humana, es cuando inicia como tal la radio. Y es hasta el año de 1963 cuando se estableció la primera comunicación por radio vía satélite. La radio a nivel mundial. Las primeras emisiones públicas de radio tuvieron lugar en el año de 1912, a raíz de la proliferación de señales de radio provenientes del transporte marítimo y de las estaciones terrestres de comunicación especialmente. Muchos historiadores dicen que la radio pública se originó como consecuencia de las enormes dificultades de comunicación evidenciadas durante el hundimiento del Titanic, el 12 de abril de 1912, ya que éste trató de comunicarse durante 3 días sin lograr una respuesta eficaz de las embarcaciones o puertos cercanos. Una vez ocurrida la tragedia, comenzó la discusión en cada país en torno a la necesidad de reglamentar las emisiones radiofónicas, todo ello con el fin de lograr un sistema de comunicaciones más eficiente. Es hasta 1920 cuando le son asignadas frecuencias exclusivas a las estaciones de radio dentro de Estados Unidos. Durante la década siguiente se organizaron cientos de emisoras privadas mientras el Estado norteamericano apoyaba e incentivaba la aparición de las primeras cadenas radiales de comunicación en toda la extensión de su territorio. El gobierno norteamericano, ya en los primeros años de la radio, fue consciente del poder masivo que este medio de comunicación tendría en la década siguiente. La radio comercial, en términos cercanos a lo que hoy conocemos, nace en 1922. Su fin inicialmente era el de transmitir cuñas publicitarias, a manera de apoyo al creciente mercado de productos en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, un año más tarde se comenzó a experimentar con el formato radial y se produjeron los primeros programas de narraciones e historias. Este formato tuvo una gran recepción por parte de la audiencia, que inmediatamente se comunicó con la cadena radial para sugerir su continuidad. Se había demostrado que el sonido resultaba un material innovador y sorprendente para la recreación de escenarios, por lo que el proceso experimental siguió su curso hasta 1932, cuando aparecen los primeros programadores de música, los disc jockeys y con ellos los estribillos, los famosos jingles, para los comerciales cantados. En la década de 1920, la radio comenzó un rápido proceso de expansión alrededor del mundo. Los equipos que eran necesarios para su producción eran muy costosos y de difícil transportación, aunque varios radioaficionados ya habían conseguido realizar emisiones en Estados Unidos como en Europa, con equipos rudimentarios. Para la década de 1930, Argentina y México ya contaban con grupos de radioaficionados que emitían series de noticias y canciones en Buenos Aires y Ciudad de México. En estos países, la radio consiguió el apoyo de los gobiernos que estaban interesados en incentivar la instalación de estaciones de radio para conseguir así una comunicación directa entre sus habitantes. Cuando aparece la televisión en 1948, se piensa que la radio iba a acabarse. Por el contrario, gracias a su capacidad para esquivar obstáculos como el analfabetismo o la distancia, el formato radial se fortalece y consigue así instalarse como el acompañante de las labores cotidianas de cientos de habitantes de ciudades y el campo.
La radio reunía a la sociedad alrededor de una sola noticia o la transmisión en directo de algún suceso extraordinario. En Colombia es el presidente Miguel Abadía Méndez quien en 1929 inaugura la primera radiodifusora llamada HJN. Unos meses más tarde nace La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi Wireless es la que se encarga de traer al país la infraestructura necesaria para mejorar estas comunicaciones. Pese a que se enfrenta con varios obstáculos económicos y legales, es la única empresa que se encarga durante 20 años de realizar esta tarea. La primera emisora comercial en el país nace en 1931 con el nombre de HKF. A partir de este momento nacen muchas emisoras comerciales, que a la vez se implanta la reglamentación que habría de controlarlas. Al principio, estas emisoras eran dirigidas por una sola persona que se encargaba de operarlas y de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de ellas. De esta manera, las emisoras solo podían funcionar de manera intermitente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y de recursos con los que el dueño contara. Esto da pie para una lucha constante entre la radio y la prensa, hasta el punto de que esta última logra en 1934 que se emita un decreto que prohíba que las emisoras radiales lean las noticias publicadas por los periódicos hasta dentro de 12 horas después de que estos hayan sido publicados. El auge de la radio se debe a su capacidad de inmediatez y su agilidad. Era evidente, haciendo que a los medios escritos no les quedase otra opción que la de negociar al ver el gran interés que el gobierno tenía en este nuevo medio. Este crecimiento se dio sobre todo entre 1935 y 1940, años en los que se importaron modelos radiales de Estados Unidos y en los que la inversión por parte de la empresa privada y del sector público en los medios radiofónicos era cada vez mayor. En Colombia, para el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la radio tenía una visión educativa, pues tenía todas las posibilidades para transmitir información útil para todos los ámbitos de la vida cotidiana, así como para educar a la gente en historia del país, entre otros temas. En 1935, debido a la caída del avión Escadata, en la que murió el cantante Carlos Gardel, se inauguró el género del radioperiodismo, pues todas las emisoras mandaron reporteros al lugar de los hechos para que telefónicamente se contactara con las estaciones y narraran lo que estaba sucediendo. Sin embargo, es en 1936 cuando, como consecuencia de la violencia bipartidista que se vivía en todo el país, el gobierno prohíbe a las emisoras narrar noticias políticas, sancionando a todas aquellas que incumplieran la ley. Entre 1937 y 1942 tiene lugar el proceso de establecimiento de la Radiodifusora Nacional de Colombia, ente oficial encargado de divulgar los proyectos culturales del gobierno y al mismo tiempo permitir la comunicación entre las zonas más alejadas del centro y la capital de Bogotá. 3 años más tarde, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llegar a través de las señales de onda corta mensajes provenientes de Alemania y de otros países que hablaban sobre la inminente guerra, lo que hizo que Latinoamérica entendiese el gran poder que tenía la radio a nivel mundial, aún a pesar de no haber participado directamente en la contienda. Dicho poder se evidenció en Colombia cuando en 1948 es asesinado el político Jorge Eliezer Gaitán, lo cual desató un caos sin precedentes en la historia de nuestro país, lo que hizo que las emisoras buscaran entretener y orientar a las personas frente a la guerra, de tal manera que terminaron por agilizar y profesionalizar su estructura radial. En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales HJCK y por la misma época las cadenas radiales RCN y Caracol y Todelar, las cuales hasta el día de hoy siguen luchando entre ellas por conseguir la mayor audiencia posible, además de seguir siendo las más importantes. Así también a comienzos de los años 50 aparece Radio Sutatensa, un proyecto de la ACPO,
Acción Cultural Popular, liderado por el sacerdote católico Monseñor José Joaquín Salcedo Ramos. Radio Sutatensa fue una emisora dirigida al público campesino de todo el país, desde su nacimiento en el pueblo boyacense de Sutatensa. La emisora funcionó al lado de varios proyectos de corte educativo y social con las escuelas radiofónicas, programas de educación radial para mejorar la vida del campesino, varias cartillas pedagógicas de distribución gratuita y el periódico El Campesino. En 1980, muchos géneros radiales, como las radionovelas y los programas de humor, comenzaron a desaparecer, pues se creía que eran géneros más aptos para la televisión. En la actualidad, con el auge de los nuevos medios, la radio sigue tratando para mejorar su calidad. Las emisoras y las cadenas transmiten música, charlas radiofónicas, programas culturales, noticias y deportes. La radio sigue siendo uno de los medios masivos más importantes, pero sobre todo el más ágil e inmediato para conocer lo que está sucediendo. Es un medio que llega a donde otros no. Siendo presidente de la República, el doctor Miguel Abadía Méndez inauguró el 5 de septiembre de 1929 la primera emisora colombiana de propiedad del Gobierno Nacional. Sus letras de identificación eran HJN. Esta emisora fue la antecesora de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que más tarde sería Radio Nacional y actualmente Señal Radio Colombia. La HJN nació como dependencia del Ministerio de Educación y en esta época estaba adscrita a la Biblioteca Nacional dirigida por el doctor Daniel Samper Ortega. La programación que tenía la emisora en aquel entonces consistía en una serie de boletines sobre noticias transmitidas desde el Capitolio, que se alternaban a veces con música brillante o música clásica. La emisión empezaba hacia las 6:30 de la noche y duraba cerca de 2 horas. Pero la HJN tuvo un momento crucial como medio de comunicación correspondiente a un proyecto nacional, cuando Colombia entró en guerra con el Perú hacia 1933. Probablemente fue en ese momento en que se hizo necesario que llegara a las fronteras y diera cuenta de que el país iba más allá de la señorial Bogotá. De allí fue que la emisora tuvo un intento por acompañar a los soldados que exponían su vida allí, donde para ese entonces eran pocos en el interior quienes conocían hasta dónde se extendían nuestras fronteras. Los recuerdos y conocimientos de personas que vivieron de cerca los primeros días de la HJN nos permiten enterarnos cómo fueron los primeros pasos de aquella emisora, identificada con la frase "la cultura del mundo al oído de los colombianos", y que significó el surgimiento de la radio pública en el país. Radio Rumbo es una emisora radial de carácter comunitario que origina su señal desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca, Colombia, en la frecuencia 107.4 FM, de acuerdo con la resolución número 3200 del junio de 1997. Este proyecto surge como una iniciativa conjunta de la comunidad soachona. Su primera emisión se dio el 9 de febrero de 1998, con una viva programación musical y de diversos programas, hechos especialmente por jóvenes en formato Noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y el mundo, música y programas para público joven y adulto. Hoy en día, Radio Rumbo se consolida como una de las emisoras más escuchadas en Cundinamarca y una de las de mayor aceptación en la sabana de Bogotá. Cuenta con una programación de 24 horas compuesta por espacios informativos, musicales, temáticos y de interés público, todos ellos tomando como punto de partida las preocupaciones, iniciativas y ejemplos sociales de las comunidades que componen el municipio de Soacha y las localidades de Bogotá, a donde llega su señal.